para bendecir y glorificar el nombre de Dios. Así como Él ha escogido esta vasija, así mismo lo quiere escoger a usted. Y como decía el pastor, Dios nos va puliendo, Dios nos va tratando para lograr lo que Él quiere en cada uno de nosotros. Miren, lo primero es agradecer a las autoridades de la iglesia, a nuestros queridos pastores, a cada uno de los líderes, a ustedes, a cada uno, por permitirme, por permitirme estar aquí en este día. Pretendo que esta no sea una actividad en la que sea cuanto más, que no me vean a mí, que vean una palabra que Dios ha dado a mi corazón y que pretendo que llegue con toda la fortaleza y con toda la disciplina como es propia de Dios. Dios es un Dios de orden. Miren, actualmente la iglesia vive momentos sumamente difíciles porque nosotros estamos viendo hacia afuera y no estamos viendo hacia la congregación. No hablo de la iglesia Río de Agua Viva, no, hablo de la iglesia. Y muchas de las cosas que Dios quiere que nosotros tratemos afuera con la gente están sucediendo en la iglesia dentro. Hay algo que ya no se estila mucho y que no se le da mucha importancia, sino que solamente el perdón de los pecados para salvación, eso es mucho. Pero hay una vinculación entre la relación de Dios con nosotros y nosotros con nuestros hermanos. Este es ese punto en el que vamos a enfocar el tema. El tema es el perdón, su fundamento. Vamos a fundamentar esta palabra en algunos versículos que son principales, Pero antes que eso yo quiero definirle lo que es el perdón. El perdón no es más que un término que indica la disculpa por una ofensa o falta, la condonación de una deuda. Eso es según el diccionario bíblico Tolman. Y es bueno decir que se utilizan en su terminología dos frases, se usan dos términos en hebreo para referirse al perdón. Una es nasa, N-A-S-A. Esto quiere decir quitar, se refiere a quitar, refiriéndose al pecado, quitar el pecado. Pero hay otra que es un poquito más grande, o indistintamente puede utilizar, que es la palabra salach, S-A-L-A-C-H. Significa perdonar en hebreo. Esta palabra es sumamente importante porque cuando se usa esa palabra, el actor, el objeto principal, el objeto activo es Dios. Se refiere al perdón de Dios, salach. Es bueno entenderlo. Vamos a fundamentar nuestra palabra en Efesios 1, 3 y 7, Hechos 10, 43 y Hechos 10, 13, 38. Si nos pudieran poner en la pantalla, por favor. Voy a proceder a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón en principio representa una invitación a tomar en cuenta la actitud y el deseo de Dios desde el principio en su interés de llevar al pueblo por la senda correcta a través del perdón de sus pecados y ofreciéndole a través del arrepentimiento la oportunidad de ser restituido y
reconocidos como hijos de Dios. Es importante destacar que primero vamos a entender lo que establece el versículo, cómo viene el perdón. Miren, desde el principio se conoce a Dios como un Dios perdonador. Dios es un Dios perdonador. ¿Por qué? Porque a partir de la caída de Adán, a partir de la caída de la humanidad, pues Dios no ha cesado en su interés de colocar al hombre, a su creación, en la senda que corresponde a una vida correcta en Dios. No ha sido fácil por la rebeldía que caracteriza muchos de los momentos históricos que vivió el hombre en la tierra. En el Antiguo Testamento el perdón podía alcanzarse, y podemos ver el libro de Deuteronomio, podemos ver que se hacía a través de sacrificios, diferentes sacrificios, el libro de la ley, ¿no? Así se podía obtener el perdón. Casi siempre, con el derramamiento de sangre. Conocemos muchas historias sobre el perdón. La historia de José, quien fue vendido por sus hermanos y que luego Dios lo colocó en una posición en la que podía, solamente estaba por encima de él la autoridad máxima, que era el faraón. Al él reencontrarse con sus hermanos que lo vendieron, que lo tiraron en una cisterna, pues él no guardó ningún rencor sobre ellos. Esa es una manifestación de perdón. Aunque el perdón en el Antiguo Testamento se tenía como base para la expiación de pecado, no es sino en el Nuevo Testamento ya con Jesucristo cuando nosotros ya podemos ver que la relación nuestra con Dios, la relación que está vinculada a la relación que nosotros tenemos con nuestros hermanos. Eso lo podemos ver muy a menudo, ya que Jesucristo, dentro de lo que establecía su discipulado, establecía la convivencia entre los hermanos, perdón a los pecados, la convivencia entre los hermanos. Y eso hacía que cada uno de nosotros hoy día pues pueda contar con una experiencia extraordinaria relacionada con el perdón. El perdón incluye la más grande demostración de amor por la creación, al entregar a su Hijo amado para que viniera a la tierra y se hiciera hombre, y diera y se diera en sacrificio por toda la humanidad, y la reconciliación con su Creador. Jesús hizo del perdón el centro de su discipulado, en donde el sentido más, dándole un sentido mucho más amplio de lo que establecía el perdón en relación con Dios, está vinculada, porque nuestra relación con Dios está vinculada a lo cómo nosotros nos tratamos con los demás. Está en Mateo 6, 14 y 15. David, si lo podemos poner, Mateo 6, 14 y 15. Yo voy a proceder a leer. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Miren cómo el perdón que Dios nos ofrece a nosotros sí está vinculado a cómo nosotros tratamos a nuestros hermanos. Es posible que usted diga que Dios no perdone, eso es muy fácil. Es posible que usted diga que yo no le guardo rencor, pero no lo perdono. También puede ser fácil para usted, pero eso compromete su vida espiritual. Y precisamente eso es lo que establece la palabra. Que todo lo que tú hagas está relacionado
con lo que Dios quiere para su creación. Así tenemos que la Biblia a través de su palabra nos llama a perdonar a quien nos hace daño. También nos recuerda que Dios nos perdona ampliamente, ¿no? Y sin ninguna vacilación. Dios no nos pregunta cuando le pedimos perdón, ¿por qué o cómo, cuándo, vuelve mañana? Dios no hace eso. Nosotros solamente tenemos que tener un corazón humillado, contrito, acercarnos a Dios y pedirle perdón de corazón. Y no hay forma en la que Él no pueda tener misericordia de nosotros. Lo ha probado durante toda la historia de la humanidad. Cuando lastimamos a alguien, realmente la enseñanza cristiana, porque yo hablo para la iglesia, ¿no? La enseñanza cristiana es el amor, la sana convivencia, la consideración, la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. También nosotros reflejarla. ¿Cómo? A través de la revelación de Cristo en nuestra vida, que nosotros podamos exhibir una vida conforme a lo que Dios quiere y conforme a lo que Jesucristo ha hecho en nosotros a través de la palabra. Pero el peso de la culpa puede sentarse profundamente cuando nosotros hacemos daño a alguien y no le pedimos perdón. El perdón no borra el pasado, sino que invita al poder de Dios para sanarlo. Cuando usted le pide perdón a una persona, posiblemente usted le ha hecho un daño muy profundo a esa persona. La forma en que usted se lo pide, la forma en que usted se humilla, la forma en que usted se limita a solamente a esperar la obra de Dios en esa persona. Yo no puedo pedirle perdón a Genaro y Genaro ahorita diga, sí, ya te perdoné. No, yo tengo que dejar que Dios haga la obra en Genaro y que ese perdón pues llegue a su corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros causamos daño a alguien, las heridas que nosotros causamos, algunas pueden ser superficiales, pero hay otras que pueden ser muy profundas. El caso de las parejas, el caso de los matrimonios, el caso de las familias, no. Muchas veces herimos a nuestra pareja, muchas veces esas heridas pueden ser un simple discúlpame, pero hay otras cosas que sobrepasan el ámbito de lo efímero, de lo inmediato, y hay heridas que tan profundas que muchas veces inclusive ponen en riesgo la misma relación. El tiempo no es demasiado grande ni muy corto para poner las cosas en la mano de Dios. Muchas veces nosotros confiamos en nosotros mismos y nuestra forma de ser, nuestro temperamento, nuestro orgullo nos coloca en una posición en la que creemos que tenemos la razón. O sencillamente que no es ni siquiera necesario el pedir un perdón. Pero miren cómo Jesucristo vincula el perdón a como nosotros perdonamos a las personas que conviven con nosotros, que están con nosotros. Si no perdono a mi hermano, Dios tampoco me va a perdonar. Esa es la realidad del pecado. Miren, cuando se producen heridas profundas a través de una ofensa, a través de algo que tú le hagas a alguien, puede ser voluntario o no voluntario, puede ser con la intención o no la intención, pero eso realmente puede transformar la vida de una persona. Hay personas que por el daño recibido se convierten en personas muy reservadas, desconfiadas, personas que inclusive dejan de creer en la gente. Nos preguntamos, pero oh Dios, si era mi esposa, ¿por qué me hizo eso? Si era mi hermano, ¿por qué me hizo eso? Si era mi amigo, ¿por qué lo hizo? Hay ofensas que te lastiman tanto que si tú no pones en la mano de Dios esa situación, es posible que pueda hasta dañar tu vida. Pero la palabra dice que tú debes perdonar. La palabra dice que nosotros debemos acogernos al designio de Dios y que Dios va a obrar
oración para buscar la paz. Amén. Mire, cuando tú produces un perdón de corazón, se produce paz en tu vida. Pero esa paz viene a tomar el lugar en donde antes había hostilidad, ahora se convierte en un lugar de paz. Esa hostilidad que muchas veces hace que la vida nuestra se vuelva muy difícil. Pero no que se vuelva difícil porque tú ofendiste a alguien, sino por la secuela que eso trae. Malas miradas, malos comentarios, malas situaciones y sobre todo desconfianza. Es importante destacar que el aprender a perdonar nos acerca más a Dios. Dios es un Dios perdonador, pero a Dios le interesa que tú, estimulado por eso que Dios es perdonador, también puedas perdonar a tu hermano. La falta de perdón o la ausencia de perdón muchas veces puede traer divisiones insalvables, familias disgregadas, familias que jamás en la vida vuelven a buscarse, familias que jamás vuelven a considerarse en familiaridad. El mensaje es otro, el mensaje que nosotros tanto debemos perdonar como procurar el perdón. Pero ese perdón, les repito, como decía anteriormente, no es inmediato y nosotros no podemos pedir perdón para que nos den una factura de perdonado. No. Depende de la forma en que tú lo abordes, depende de la forma en que tú te pongas en comunión con Dios para solicitar ese perdón a quien tú le hayas hecho una ofensa, a quien tú le hayas hecho daño. Casi siempre la palabra ofensa es sencilla, pero la palabra daño sí puede colocarnos a nosotros en una posición en la que entendemos que realmente hemos hecho daño a través de esa ofensa. Posiblemente yo soy el primero que tiene que pedir mucho perdón a muchas personas, a la iglesia, a los pastores, a los compañeros, a los líderes. Pero ese perdón debe estar cifrado en la ocasión de mi interés de permanecer cerca de Dios. ¿Por qué? Porque mis oraciones no van a llegar si yo no perdono a mis hermanos. ¿Por qué? Porque mi vida espiritual va a estar comprometida y porque posiblemente yo no pueda establecer un ritmo de vida acorde con los fundamentos del cristianismo, lo que Cristo nos enseñó. Esa es la idea: compasión, amor, gracia. Cuando nos colocamos en la posición de perdonar, esta posición requiere de humanidad. Sí, requiere de humanidad. ¿Usted sabe por qué? Porque usted muchas veces debe entender lo que siente la persona que fue ofendida, la persona que fue dañada. Usted debe entenderlo y colocarse en una posición de sensibilidad humana. Pero también usted debe ser humilde. Usted debe ser humilde porque el hecho de que usted haya ofendido, el hecho de que usted no haya recibido ninguna retribución negativa en el momento, tiene que hacerlo entender a usted de que el tiempo de la humildad lo hace usted bajarse, colocarse en una posición humilde totalmente para solicitar esa perdón. Pero también tiene que tener fe. ¿Usted sabe por qué? Porque, y lo he repetido algunas veces, nosotros tenemos que entender que el pedir perdón no es requerir una factura. La obra la va a hacer Dios. Amén. La forma en que tú pides el perdón, la forma en que tú abordas el perdón, es la misma manera en la que Dios va a establecer en el resultado que tú vas a tener. Hay muchas personas que tú te le puedes acercar y decirle perdóname por lo que te dice, no quiero hablar contigo. Estoy hablando de la realidad, ¿no? Hay personas que no caminan por donde tú caminas, hay personas que no van a los lugares a donde tú vas porque tú le ofendiste.
¿Cómo le puedes pedir perdón a esa persona? Lo que hemos establecido, lo que hemos dicho, tiene que ponerte en comunión con Dios, que Dios es un Dios justo, Dios es un Dios bondadoso, es un Dios lleno de misericordia, y va a hacer que tú puedas encontrar la ocasión, que tú puedas primero ponerte a tono con lo que Dios quiere y poder acercarte a esa persona. Quiero que sepas que si vas a esa persona en la condición en la que tú te humillas a Dios, esa persona es muy difícil que te pueda rechazar. El rechazo se produce cuando la otra persona muchas veces entiende que tú continúas en tu rebeldía y que eso simplemente es un salir del paso. Mucha gente pide perdón para salir del paso. Yo no sé a usted, pero a mí me ha pasado y luego he tenido que recapacitar. He tenido que volver atrás y pedir perdón de verdad. Porque el perdón, cuando se pide de manera sencilla, de manera para salir del paso, usted lo que hace es que usted va a sortear una situación momentánea, pero esa situación va a volver a aflorar. Posiblemente la misma ofensa va a volver a resurgir. Quizás usted va a volver a realizar el mismo acto que provocó esa ofensa. Porque no estás consciente, porque no lo sacaste de tu corazón, porque no lo sacaste de tu vida, porque vas a continuar la misma forma de actuar que tú estabas utilizando antes. Además de emociones destructivas que se instalan cuando alguien nos ha hecho daño, aferrarse a la amargura, al resentimiento, a la ira, puede parecer justificado. A alguien que le hace daño, lo más normal es que no se sienta bien. Lo más normal es que posiblemente quiera devolver esa ofensa. Pero la verdad es que no. La verdad es que no. ¿Que va a doler? Posiblemente sí. Que te duela, ¿no? Nadie puede decirte que no te duela porque el grado de la ofensa es tú quien la has recibido. Ahora bien, tú tienes que entender una cosa, que si tú has ofendido grandemente, tú tienes que pedir perdón grandemente. No puedes pedir un perdón sencillo, aquello yo llamo sencillo. El perdón es perdón, no hay perdón sencillo o no sencillo, pero yo llamo para salir del paso, y vuelvo y lo repito. Perdón es perdón. Y a lo que nos llama la palabra es a pedir perdón para poder restablecer nuestra vida espiritual y poder gozar de un vínculo permanente con la presencia de Dios. Si yo vengo aquí habiendo ofendido a mi esposa, es posible que yo no pueda ni siquiera cantar el coro, las canciones que el coro canta. Es posible que yo me vaya de aquí, de este lugar, y que la palabra que ha enviado Dios para restaurar mi vida tampoco la pueda oír. Porque el estado en el que yo me encuentro es un estado de rebeldía. Y no puede ser así. Mire, cuando nosotros hablamos de perdón, hablamos de reconciliación. El perdón es lo que nos permite reconciliarnos con el Padre, es lo que nos permite ser restituidos como hijos, pero también el perdón es lo que nos permite disfrutar de una vida espiritual correcta, una vida espiritual sana. Podemos decir muchas cosas sobre el perdón, pero lo importante es lo siguiente: cada uno de nosotros tiene que entender que el perdón es esencial para la vida espiritual del cristiano. Amén. Esencial. Si usted tiene falta de perdón, si usted tiene ausencia de perdón, usted no va a poder disfrutar de las maravillas que ya Dios ha diseñado para usted. Mire, cada uno de nosotros que está presente en este lugar está obedeciendo a lo que en principio es el designio de Dios. Dios tiene propósito con cada uno de nosotros, y lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros pueda establecer una vida conforme a su palabra. Dios no te pide sacrificio como pedía en el Antiguo Testamento. Tú no tienes que buscar machos cabríos, no tienes que buscar tórtolas, no tienes que... No. Dios lo que quiere es que tú no solamente te humilles a Él, sino que también te humilles a tu hermano.
Hay una palabra que dice lo siguiente: ¿acaso puede un vino nuevo colocarse en un odre viejo? Es imposible. Entonces, cada proceso que sea necesario para que nosotros vayamos alcanzando una vida espiritual en la que podamos reflejar un nuevo nacimiento es necesario. Y si nosotros no somos estimulados por la palabra, no somos estimulados por Cristo, no somos estimulados por el amor y la misericordia que Dios nos enseña, es imposible que nosotros podamos reflejar un nuevo nacimiento y una nueva vida. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Somos una nueva criatura, somos diferentes. La iglesia debe sacudirse, la iglesia debe entender que su hermano es su familia, que su hermano es parte de sí. Y yo digo eso aquí, el hermano, pero estoy colocando a las personas que conviven con nosotros como nuestros hermanos también. Tenemos que hacer que la vida de nuestros hermanos, de los que conviven con nosotros, sea una vida más sana, más plena, más activa, más correcta, pero también mucho más feliz. Dios no quiere amargura en ninguno de nosotros. Dios quiere que cada uno podamos disfrutar de las maravillas que Él pone a nuestro alcance. Paz, bendición, felicidad, todo esto. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios lleno de misericordia. Y Dios es un Dios que no se cansa porque es Dios. Y si usted se pone a analizar la historia del cristianismo, la historia del ser humano, la historia de la humanidad, usted va a ver que Dios no ha desmayado en un instante en tratar de que su creación se reencuentre con Él. Y ha hecho de todo, pero nosotros somos así. Ahora, cuando yo digo nosotros, no nos referimos al remanente. Nosotros somos el nuevo remanente. Nosotros hemos sido escogidos, cada uno conforme a la voluntad de Dios y conforme al amor en Cristo, para que su obra sea hecha en la tierra. Nosotros estamos siendo llamados a reflejar la vida de Cristo, el carácter de Cristo y el amor de Cristo en la calle, aquí, donde quiera, en la casa, en el trabajo, donde quiera. Entonces nosotros no podemos desviarnos, no podemos desenfocarnos. El perdón es esencial para nosotros. El perdón es esencial para nosotros. Amén. ¿Y por qué? Porque la ausencia de perdón trae amargura, trae ira, trae muchas cosas. Y lo dice Pablo en Efesios 4, 31 y 32, en el que nos invita a nosotros a sacar todo eso de nuestra vida. Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Es constante el llamamiento a perdonar a nuestros hermanos. Es constante a nosotros sacar de nuestra vida todas esas situaciones, todos esos momentos que nos convierten a nosotros en seres humanos totalmente contrarios a lo que Dios quiere y a lo que Dios está formando en cada uno de nosotros. Quiero que sepas que cuando tú perdonas, el perdón rompe el ciclo de las ideas y de los sentimientos de tus hijos. Cuando tú perdonas, tú te sientes descargado, te sientes sano. Y quiero que sepan que el perdón abre un espacio para que donde antes había amargura, donde antes había desidia, se convierte en un lugar, en un momento, sobre todo un lugar en el que tú puedas recibir paz, amor,
y desarrollo en total armonía. Mire, yo quiero comenzar hoy, quiero terminar hoy pidiendo primero yo, perdonándome yo. Ustedes saben por qué, y así posiblemente muchos de nosotros deba comenzar, perdonándome yo primero, porque si yo no echo combustible, ¿cómo puedo emprender un viaje? Si yo no limpio el plato, ¿cómo puedo comer? Si yo no puedo hacer algo, poner en condición la situación, yo no puedo hacer nada. Entonces, lo primero es yo perdonarme yo. ¿Por qué yo me pido perdón? Yo me pido perdón por las cosas que he dejado de hacer, por las veces que no he salido a la calle a predicar, por las veces que me he limitado en darle un consejo a una persona, por las veces que sin querer he ofendido a alguien, con una mirada, con una bocina, con un no ceder el paso. Quiero pedir perdón las veces que posiblemente mi esposa no la haya escuchado y haya gritado, dime ya fue. Quiero pedir perdón por tantas cosas y a tantas personas que siento en mi interior que a través de ese sentimiento yo estoy buscando mi propia paz. Estoy buscando la armonía de mi vida con la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios ha diseñado una vida de prosperidad y de amor para nosotros. Dios nos ha colocado en una posición de hijo en la que nada debería de hacernos falta en el sentido existencial. Dios nos tiene como la niña de sus ojos. Nosotros debemos darle valor a eso, porque si Dios nos ha perdonado, ¿por qué no podemos perdonar al hermano? Le repito, no espere que si usted pide perdón a usted lo perdone inmediatamente. Deje eso en la mano de Dios, porque cuando usted pide perdón, usted lo que hace es eso, usted le abre el camino para que el amor, la misericordia y el poder de Dios actúe en ese momento y con esa persona. Es Dios quien va a hacer que esas heridas sean borradas. Es Dios quien va a hacer que ese pasado tortuoso que produjo esa ofensa sea cambiado por momentos de bendición y de gracia en Cristo Jesús. Debemos comenzar hoy, no podemos esperar a mañana. Si tenemos a alguien el cual uno sienta que ha ofendido, inclusive con una mirada, un vecino, un hermano, un amigo, la pareja, un compañero, un amigo del trabajo, quien sea, debemos pedirle perdón. Debemos empezar, porque la plenitud de Dios se vivirá en la iglesia en la medida en que nosotros entendamos que estamos en la mano de Dios. Y Dios no obra injusticia, Dios obra justicia. Así que todo lo que nosotros ponemos en la mano de Dios, seguro que va a tener un muy buen desarrollo y un excelente resultado. Amén. Nos ponemos de pie. Padre, en el nombre de Jesús te doy honra y gloria y te doy gracias, Padre, porque yo he recibido esta palabra. Te pido, Padre, que pongas en mí y en mis compañeros, en mis hermanos, el querer como el hacer. Y que comencemos hoy a pedir perdón a todo aquel al que nosotros hayamos ofendido. Que perdonemos a todo el que nos ha ofendido. Padre, enséñame, Padre. Enséñame a perdonar a los que me ofenden. Porque muchas veces nosotros decimos que del perdón, pero nosotros muchas veces no perdonamos a la gente. Así que en el nombre de Jesús, que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.